Hola Hockey Lovers, hoy les vamos a hablar sobre la Rus del Kiev, así que pónganse cómodos. Para entender este tema es necesario tener como base diferentes fuentes académicas confiables. Por ello, nosotros hemos seleccionado para ustedes algunas que nos han parecido bastante interesantes y que tienen perspectivas diferentes para analizar el conflicto. Por ejemplo, Juan Pablo Zavala, en su artículo Rusia y Ucrania, algunas claves históricas, identitarias y geopolíticas para entender la guerra, que fue publicado en el año 2022, nos explica que la historia de la Rus del Kiev ha sido un proceso de consolidación, fragmentación y transformación, y que ha tenido sus consecuencias hasta el día de hoy. Otra fuente que nos parece bastante importante es Sergei Plokhy, que en 2015 en su libro Las puertas de Europa nos explica que básicamente este periodo sentó las bases para las identidades nacionales de Rusia y de Ucrania. También la autora Carrera de Encauce dio sus ideas allá por 1982 y estas vienen a ser muy importantes hoy en día para poder entender de mejor manera el conflicto. Ya para terminar con las fuentes, no podíamos dejar de mencionar el ensayo sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, publicado por Vladimir Putin en el año 2021. En este, Putin argumenta que Rusia y Ucrania forman parte de una gran nación rusa. ¿Por qué? Por las raíces que ambos comparten. También dice que Ucrania nunca ha sido una nación independiente, ya que su desarrollo ha sido gracias a las grandes potencias, como lo vendrían siendo Polonia y el Imperio Austrohúngaro. También dice que la independencia esta ha sido utilizada por el occidente nada más para como perjudicar a Rusia. Continuando, para hacer un mejor análisis de este tema, decidimos crear esta pequeña matriz comparativa en la que incluimos el aporte principal y la perspectiva más relevante de cada una de las fuentes que les acabo de mencionar. Empezando con Zavala, él tiene como aporte principal que la Rus del Kiev pudo prosperar gracias a su ubicación estratégica y a que adoptó el cristianismo ortodoxo en el año 988. Su perspectiva relevante vendría siendo que nos dice que cuando la Rus del Kiev empezó a fragmentarse es el momento en el que se empezaron las disputas tanto culturales como políticas que vemos hoy en día. Siguiendo con Plokhy, el aporte principal de él es que resalta la importancia del Kiev como un centro político y religioso en la Rus del Kiev, y su perspectiva relevante es que nos dice que tanto Rusia como Ucrania, ambas reclaman el legado del Kiev como suyo, lo que es pues básicamente esto da paso a todas las tensiones que vemos actualmente. Siguiendo con Dencauce, pues ella como aporte principal tiene que Rusia ha utilizado la historia y todo ese legado de la Rus del Kiev para justificar sus políticas de expansión territorial, y pues su perspectiva relevante vendría siendo que las narrativas históricas han sido de alguna manera modificadas para hacer ver a Ucrania nada más como una expansión natural de Rusia, lo que pues ha hecho que las tensiones aumenten actualmente. Y finalizando con Putin, bueno, su aporte principal es que dice que tanto Rusia como Ucrania son parte de una misma nación, basándose en el legado cultural y religioso de la Rus del Kiev. Esto ha sido muy criticado más que todo en Ucrania, ya que esto como que transversa la historia y pues sirve de justificante a, como ya lo mencioné, las políticas expansionistas extremas que tienen, como lo vendría siendo la anexión de Crimea o el conflicto de Donbass. En este punto se estarán preguntando, ¿por qué decidimos hablarles de este periodo en particular? La razón es que la Rus de Kiev fue el punto de partida de las identidades tanto de Rusia como de Ucrania en general. Al explorar este periodo no solo estamos viendo el pasado, sino que también las raíces de lo que se está viviendo en el presente. Este estado histórico que fue compartido por lo que hoy son Rusia y Ucrania muestra cómo los orígenes comunes pueden transformarse en caminos divergentes debido a las influencias externas. En los siglos IV y VIII, la Rus de Kiev se destacó como uno de los estados más importantes de la Europa medieval, asentando en los territorios que hoy ocupa Rusia y Ucrania. Su formación se originó con las tribus orientales, quienes establecieron un centro clave político, económico y cultural. En esta región se establecieron el periodo de mayor esplendor en la Rus de Kiev, que tuvo lugar durante el gobierno de Yaroslav el Sabio, quien impulsó reformas legales, culturales y políticas, que fortalecieron la estabilidad y fomentaron el desarrollo económico.
Sin embargo, tras la muerte de este señor, la Rus de Kiev comenzó a fragmentarse y los conflictos internos comenzaron a debilitar el Estado. Esto se profundizó con la invasión de Mongolia en el año 1240, que marcó el fin de la Rus de Kiev. A partir de esto, los territorios se independizaron y formaron las naciones que hoy en día conocemos como Rusia y Ucrania. Bueno, y como ya sabemos, la Rus de Kiev es clave cuando hablamos de historia del conflicto de Ucrania y Rusia, que aún se mantiene actual, y Rusia la considera como el origen de su identidad nacional. También utiliza esta interpretación como para justificar acciones como la anexión de Crimea en 2014 y la invasión en 2022, mientras que Ucrania en cambio la ve como un símbolo completo de independencia, donde rechaza cualquier narrativa rusa donde se diga que sean pueblos hermanos. Y este conflicto se divide principalmente en dos dimensiones. En primer lugar tenemos el legado cultural compartido pero controvertido, que esto significa que es como reclamado. Esto dice que ambas naciones reclaman la Rus de Kiev como si fuera propia y no tuviera nada que ver con la otra. Rusia la vincula únicamente a su identidad histórica, mientras que Ucrania la reivindica como el centro de su nación. Y en segundo lugar tenemos el cristianismo ortodoxo, que fue adoptado en el año 988, que es un legado compartido, pero el control de la Iglesia ortodoxa ha causado demasiadas tensiones, y principalmente tras la independencia ucraniana en 1991. Y lo que Zavala menciona específicamente sobre estos temas es que la Rus de Kiev se convirtió en un símbolo prácticamente de problema, donde la legitimidad histórica que ambas naciones utilizan para justificar únicamente sus reclamos, tanto los territoriales como los culturales. Todo lo que hemos venido mencionando nos lleva a preguntarnos, ¿por qué el conflicto comienza en el periodo de la Rus del Kiev? Y la respuesta es sencilla. El conflicto actual tiene sus raíces en este periodo porque las tensiones que surgieron entonces han persistido y evolucionado a lo largo de los siglos. También hay diferentes hechos que dieron paso al conflicto, como lo son la fragmentación de la Rus del Kiev en el siglo XII, que marcó el inicio de trayectorias históricas separadas, mientras Moscovia se desarrolló en el norte. Ucrania quedó bajo la influencia de Polonia y Lituania, fortaleciendo una identidad distinta. También tenemos el uso pasado como justificación política actual. Es algo que resalta bastante, ya que Rusia utiliza la narrativa histórica que la Rus del Kiev para justificar sus acciones en Ucrania, como la anexión de Crimea en 2014 y la invasión del 2022. Como Putin ha declarado, la unidad de Rusia y Ucrania es fundamental para preservar la herencia de la Rus del Kiev. Ucrania, por otro lado, lucha por preservar su soberanía e independencia, viendo estas acciones como intentos de borrar su identidad nacional y su historia única, enraizada también en la Rus del Kiev. Recapitulando el conflicto que ambos países están viviendo hoy en día, se origina en el periodo de la Rus del Kiev debido a la interpretación enfrentada sobre la herencia histórica de esta región. Como hemos venido mencionando, la Rus del Kiev fue el primer estado eslavo oriental, pero tras su caída y la posterior fragmentación de los territorios, las identidades de Rusia y Ucrania comenzaron a desarrollarse de manera distinta. Mientras que Rusia ha reivindicado a la Rus del Kiev como el origen de su nación, Ucrania considera este periodo como parte de su historia, lo que ha generado una lucha por la legitimidad histórica y la soberanía en el contexto actual. El conflicto se agravó cuando Rusia empezó a considerar a Ucrania como parte de su esfera de influencia, fundamentando esta postura en la idea de una unidad histórica. Sin embargo, Ucrania, especialmente tras la discusión del Imperio Soviético, ha trabajado por reafirmar su independencia y destacar sus diferencias con Rusia. Así, las disputas sobre el origen histórico de ambas naciones, particularmente en torno a la Rus del Kiev, han jugado con un papel clave en la interpretación del conflicto. En resumen, la Rus del Kiev no es solo un periodo histórico del pasado, sino un símbolo vivo de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Su legado compartido pero disputado representa el núcleo de las narrativas contradictorias que han alimentado siglos de conflicto. La fragmentación temprana, las diferencias culturales y políticas y el simbolismo de Kiev explican por qué este periodo es en el origen directo del conflicto contemporáneo. Y con esto finalizamos nuestro episodio del día de hoy. Les agradecemos por llegar hasta el final y dejar su like. Nos vemos en el próximo episodio de Juki Noticias. Bye. Los voy a extrañar, pero este es el final.